No es el dinero lo que cambia la vida de las personas, sino la forma en que aprenden a manejarlo. Tal vez ya hayas sentido esa sensación extraña al final del mes. El salario llegó hace pocos días y, de repente, ya desapareció. Las cuentas, los imprevistos, el supermercado, el alquiler, todo parece devorar lo que ganaste con tanto esfuerzo. Y lo más curioso es que, incluso intentando ahorrar, nada realmente cambia. El ciclo se repite, mes tras mes. Pero hay un momento, un clic interno, en el que comienzas a darte cuenta de que el problema no está solo en cuánto ganas, sino en cómo usas lo que ganas. Ahí es donde nace el punto de cambio, porque, a diferencia de lo que muchos piensan, no hace falta ganar una fortuna para tener estabilidad. Lo que hace falta es tener un plan, no un sueño vago o una meta imposible, sino un mapa real, con los pies en la tierra, trazado para los próximos 2 años de tu vida. Piensa en eso por un segundo. ¿Dónde quieres estar financieramente dentro de 2 años? Tal vez quieras salir de las deudas, finalmente crear tu fondo de emergencia, o lograr ahorrar lo suficiente para mudarte, viajar o incluso invertir por primera vez. Sea cual sea tu objetivo, solo se vuelve posible cuando hay dirección, cuando dejas de permitir que el dinero decida por ti y empiezas tú a decidir qué hará tu dinero. Y es curioso, porque planificar las finanzas parece algo lejano, complicado, casi técnico, pero en la práctica es mucho más simple y más transformador de lo que imaginas. Todo comienza con claridad, con el coraje de mirar tu realidad, entender lo que entra, lo que sale y lo que queda. Parece poco, pero es exactamente ahí donde empieza el cambio. Quiero invitarte a imaginar un escenario diferente. Te despiertas, abres la aplicación del banco y en lugar de preocupación, sientes tranquilidad, porque cada gasto tiene un propósito. Cada peso está donde debe estar. Ya no estás apagando incendios, estás construyendo algo. Y eso no ocurre de un día para otro, sino con pequeñas decisiones diarias. Con ese tipo de constancia que cambia la vida de quien elige actuar con conciencia. Tal vez nadie te enseñó a planificar el futuro. Muchos crecimos solo intentando hacer que el dinero alcance hasta fin de mes. Pero la verdad es que el dinero no tiene que controlar tu vida. Puede ser el instrumento que te lleve a la libertad, si sabes cómo guiarlo. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir aquí. Cómo crear un plan financiero sólido, simple y posible, incluso si hoy tu ingreso es solo un salario fijo. No necesitas tener mucho para empezar. Solo necesitas una decisión, la de dejar de posponer. Porque cuanto antes crees un plan, antes verás los resultados. Y dentro de 2 años, la diferencia entre quien comenzó y quien solo pensó en hacerlo será enorme. No olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo, darle me gusta a este video y dejar un comentario. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenidos prácticos como este. Elise, error silencioso. La mayoría de las personas vive en modo automático. Trabajan todo el mes, hacen malabares para pagar las cuentas, respiran aliviadas por unos días, y luego el ciclo vuelve a empezar. Es un incendio tras otro. La tarjeta, el alquiler, el mercado, el transporte. El dinero llega y ya está comprometido antes de entrar. Y lo peor es que ese ritmo da la sensación de estar siempre un paso atrás, siempre corriendo, siempre cansado. Pero pocos se dan cuenta de que ese cansancio no viene solo del trabajo, sino de la falta de dirección. Puedes esforzarte todo lo que quieras, pero si no sabes hacia dónde vas, el resultado será el mismo. Volverás siempre al mismo punto. Y no es porque seas malo con el dinero, es porque nadie te enseñó a pensar como alguien que construye riqueza, en lugar de alguien que solo sobrevive mes a mes. Desde temprano, la mayoría aprende a ganar dinero, pero casi nadie aprende a hacer que el dinero trabaje a su favor. Nos enseñaron a correr detrás del salario, no a construir libertad. Y por eso tanta gente vive como un hámster en una rueda, moviéndose todo el tiempo, pero sin avanzar. Mientras tanto, los que logran prosperar hacen algo diferente, no porque nacieron ricos, sino porque desarrollaron una mentalidad distinta. Aprendieron a tomar decisiones con propósito. Mientras unos preguntan, ¿cuánto puedo gastar? Ellos se preguntan, ¿cuánto quiero conquistar? El cambio interno. Todo cambia cuando haces ese giro dentro de ti, cuando entiendes que el dinero no es un fin, sino una herramienta. A partir de ahí, cada peso tiene un significado. Dejas de actuar por impulso y comienzas a actuar con intención. Y tal vez ese sea el punto de inflexión que estabas necesitando.
Detenerte un minuto, respirar profundo y preguntarte, ¿qué quiero lograr en los próximos 2 años? No en 10, no cuando me sobre, no cuando gane más. 2 años. Un plazo real, tangible, suficiente para cambiarlo todo si hay dirección. Quizás quieras pagar una deuda que no te deja dormir. Quizás quieras juntar 200,000 pesos para tener un fondo y sentirte seguro. O tal vez invertir lo suficiente para no depender solo del trabajo. Lo importante no es el tamaño de la meta, sino la claridad. Porque cuando el objetivo se vuelve nítido, el cerebro empieza a trabajar a tu favor. Comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías limitaciones, y de repente, todo empieza a tener más sentido. Enfrentar el presente. Pero para llegar allí, antes de planificar el futuro, hay que enfrentar el presente. Este es el paso que muchos se saltan, y justamente el que marca la diferencia. La verdad es simple, no puedes cambiar lo que no mides. Así que mira de frente tu realidad financiera. Anota tu salario, tus gastos, tus deudas, lo que sobra. Si es que sobra, escríbelo todo, sin miedo, sin vergüenza. Los números no son enemigos, son brújulas. Saber por dónde se escapa el dinero es el primer paso para detener la fuga. Y cuando empiezas a verlo con claridad, te das cuenta de que no es la cantidad lo que te impide crecer, sino la forma en que lo usas. Muchos creen que la diferencia entre el pobre y el rico está en la cantidad de dinero, pero en realidad está en la calidad de las decisiones. El pobre piensa en el ahora, el rico piensa en el después. El pobre gasta para aliviar, el rico invierte para construir. Y ese cambio no viene de afuera, viene de la mente, viene de entender que cada decisión financiera es un voto por tu propio futuro. El poder de la claridad. Cuando decides planificar, algo dentro de ti cambia. Esa ansiedad constante empieza a dar espacio a la confianza. El miedo al fin de mes se reduce, porque ahora existe una dirección, y lo que antes era sobrevivir se transforma en construir. Dejas de ser prisionero del dinero y comienzas a guiarlo con firmeza. Claro, al principio no es fácil. Enfrentar tu propio desorden financiero puede ser incómodo, pero es justamente ese malestar lo que te impulsa hacia adelante. Es como encender la luz en una habitación oscura. Al principio molesta, pero pronto ves lo que necesitas ordenar, y cuando todo se vuelve visible, el poder vuelve a tus manos. Poco a poco, empiezas a notar que lo que parecía imposible es solo cuestión de método. Quizás descubras que gastas 10,000 pesos al mes en cosas que ni recordabas, o que estás pagando intereses de un crédito antiguo sin razón. Esos detalles, cuando se suman, son los que te mantienen atrapado. Pero cuando los identificas, comienzas a liberar espacio para respirar y para crecer. La riqueza es libertad, y es en ese momento cuando el plan empieza a tomar forma. Ya no es una idea abstracta, sino algo concreto, posible, hecho a la medida de tu realidad. Empiezas a entender que la riqueza no es un número en la cuenta, sino una sensación de control y libertad, y que ser millonario, antes de tratarse de dinero, se trata de mentalidad. Es aprender a pensar a largo plazo, incluso viviendo un día a la vez. Quien tiene claridad no vive de suerte, vive de estrategia. Y la estrategia más poderosa es simple: gastar con conciencia, planificar con intención y actuar con constancia. 3 actitudes que lo cambian todo. Poco a poco vas sintiendo la diferencia. No es algo que explota de un día para otro. Es algo que crece en silencio, mes tras mes. Cada vez que eliges pensar antes de gastar, el futuro te lo agradece. Cada vez que eliges guardar, invertir, aprender, estás entrenando el músculo de la libertad. Y sin darte cuenta, te conviertes en ese tipo de persona que antes admirabas. Alguien que domina su propio destino financiero. La constancia silenciosa. El secreto está en empezar. Y más que eso, en no rendirse cuando pasa el entusiasmo. Porque el verdadero progreso sucede en los días normales, en esos en los que parece que nada cambia. Pero tú sigues firme. Esa constancia es la que separa a quien solo sueña de quien realmente logra. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que aquel momento en que decidiste enfrentar tu realidad fue el primer paso hacia una vida completamente nueva. Comenta: estoy en el camino. La nueva lógica. Llega un punto en el que entiendes que no necesitas cortar todo para tener equilibrio. No se trata de vivir contando monedas, sino de darle propósito a cada peso que entra. Cuando el dinero tiene una función, deja de ser fuente de culpa y se convierte en herramienta. Cada billete, cada transferencia, cada gasto
deja de ser automático y pasa a tener intención. Aquí nace el verdadero control, ese que no asfixia, sino que libera, porque cuando el dinero tiene destino, sientes que la vida empieza a alinearse. Es como si, de repente, el caos del mes empezara a tener forma y todo se volviera más ligero. Te das cuenta de que el secreto no está en ganar más o gastar menos, sino en organizar inteligentemente lo que ya tienes. Mucha gente asocia el control financiero con privación, pero la verdad es que el control real no te encierra, te protege, te permite elegir y no ser elegido por las circunstancias. El pobre es esclavo del impulso, el rico es amigo de la intención, y esa diferencia está mucho más en la mente que en el bolsillo. Piensa, cada peso que entra es un voto por tu versión del futuro. Tú decides si te acercará a la libertad o te mantendrá atado a la repetición. Y cuando esa conciencia despierta, algo cambia dentro de ti. El dinero deja de ser una carga y se convierte en un aliado. El equilibrio que libera. El equilibrio financiero es casi como aprender a respirar. Natural, ligero, pero lleno de conciencia. Empiezas a ver los gastos no como enemigos, sino como elecciones. No se trata de eliminar el café que disfrutas, sino de identificar qué realmente te aporta valor, porque gastar en lo que te nutre, sea el cuerpo, la mente o el corazón, nunca será una pérdida. El error está en gastar por impulso, intentando llenar un vacío momentáneo. Eso es lo que mantiene a tanta gente atrapada en el mismo ciclo, gastar para aliviarse y luego arrepentirse. El control no consiste en negar el placer, sino en elegir con sabiduría, y cuanto más consciente eres, más libertad sientes. La verdadera riqueza comienza cuando entiendes que no todo placer cuesta caro, y que no todo gasto trae felicidad. La diferencia está en aprender a usar el dinero como un medio, no como un fin. Pequeñas victorias, grandes resultados. Tal vez pienses que necesitas esperar a que sobre dinero para empezar a ahorrar, pero es justo al revés. Empiezas a tener de sobra cuando empiezas a guardar. 1,000 pesos por semana pueden parecer poco ahora, pero con el tiempo se vuelven mucho. El secreto no está en cuánto, sino en la constancia. Quien aprende a cuidar lo poco, se entrena para multiplicarlo mucho, porque administrar de 1,000 pesos con conciencia es lo mismo que administrar 100,000. Solo cambia la escala, no el principio, y por eso los millonarios parecen pensar diferente. No empezaron ricos, empezaron disciplinados, y la disciplina no nace de la fuerza, sino del propósito. No ahorras por obligación, ahorras porque entiendes el porqué. Cada pequeña victoria, un gasto evitado, una meta cumplida, es un recordatorio de que el progreso está ocurriendo, y ese progreso silencioso, mes tras mes, es lo que transforma por completo tu realidad. La reserva que lo cambia todo. Antes de pensar en crecer, necesitas protegerte. Una reserva financiera es como un escudo invisible. Esperas no tener que usarlo, pero cuando lo necesitas, te salva. Crea un fondo equivalente a 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Si gastas 40,000 pesos al mes, tu reserva ideal está entre 120,000 y 240,000 pesos. Eso es lo que separa a quien vive con miedo de quien vive con tranquilidad. Sin ese colchón, cualquier imprevisto se convierte en tormenta. Una pérdida de empleo, un problema de salud, un mes más apretado, todo se vuelve caos. Pero cuando existe un fondo, existe seguridad. Y la seguridad es el primer paso hacia la verdadera libertad. Es dormir tranquilo, sabiendo que, pase lo que pase, tendrás tiempo para respirar y reorganizarte. Esa paz no tiene precio, y es el primer signo de madurez financiera. La reserva te da el poder de decidir con calma, y no desde el miedo. Te permite elegir cuándo cambiar de trabajo, cuándo invertir, cuándo detenerte un momento. Y esa sensación de autonomía es una de las mayores formas de riqueza que existen. Hacer que el dinero trabaje. Después de alcanzar estabilidad, llega el momento de hacer que el dinero trabaje por ti. Y aquí aparece otro error muy común. Mucha gente cree que invertir es cosa de millonarios, pero la verdad es que invertir es precisamente lo que transforma a una persona común en alguien libre. No se trata de hacerse rico rápido, se trata de crear ingresos con propósito. Empieza con lo básico. Invierte en herramientas simples, seguras, que entiendas. Puede ser una cuenta remunerada, un fondo conservador o incluso el tesoro. Lo importante es empezar. Cada peso invertido es un voto de confianza en tu futuro. Es como plantar una semilla. Puede parecer pequeña hoy,
pero con el tiempo crece. Y lo más bonito es que comienzas a ver el dinero de otra manera. No como algo que viene y va, sino como algo que construye. El dinero empieza a generar más dinero, y eso cambia completamente la mentalidad. Sales de la lógica de trabajar por horas, y entras en la lógica de hacer que el dinero te compre horas de vida. Ese es el punto donde el control se convierte en libertad. El ciclo de Minomisito, la revisión. Pero un plan financiero no es algo fijo. La vida cambia, el salario cambia, los sueños cambian, incluso la forma en que ves el dinero cambia. Por eso, cada 3 meses, detente y revisa tu plan. Mira qué funcionó, qué necesita ajustes, qué ya no tiene sentido. Esa revisión es lo que separa un plan vivo de un plan olvidado. Es como afinar un instrumento. Sin ajustes, el sonido pierde armonía. Y lo mismo ocurre con el dinero. Si no lo revisas, empieza a desafinar. Y cuando te das cuenta, el ritmo se perdió. La consistencia es lo que convierte un deseo en logro. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de hacer lo suficiente cada día. Porque el progreso financiero no es una carrera de velocidad, es una maratón de conciencia. Y con el tiempo, empiezas a notar que esa revisión constante no es cansadora, es liberadora. Te recuerda de dónde vienes, te muestra cuánto has crecido y te mantiene enfocado en lo que realmente importa. El poder del propósito. Cuando le das propósito al dinero, deja de ser un peso y se convierte en energía. Energía que mueve sueños, que construye posibilidades, que crea nuevas versiones de ti. Y eso es exactamente lo que diferencia a quien solo sobrevive de quien realmente prospera. El rico no es quien tiene más, es quien entiende lo que el dinero representa. El pobre ve el dinero como un fin, el rico lo ve como un medio, y el millonario lo ve como una consecuencia. Todo empieza pequeño, con un cambio de mentalidad, un nuevo hábito, una mirada más consciente hacia tu propio bolsillo, porque al final, la riqueza es eso, claridad, constancia y conciencia. Sabes, si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya entendió que no puedes seguir viviendo en piloto automático, que el dinero puede, y debe, ser una herramienta para construir una vida con propósito, y no una carga que llevas todos los meses. Y por eso existe este espacio, para ayudarte a convertir conocimiento en práctica y teoría, en resultados reales. Si este video te hizo pensar diferente, si en algún momento sentiste, esto era lo que necesitaba escuchar hoy, entonces ya valió la pena. Aprovecha y suscríbete al canal para seguir en este camino conmigo. Aquí, cada video está hecho para ayudarte a evolucionar paso a paso, sin promesas milagrosas, solo lo que realmente funciona. Y deja tu me gusta, no por obligación, sino porque ese gesto muestra que este tipo de conversación tiene sentido para ti, y eso me ayuda a seguir creando más contenidos, como este, pensados para quienes quieren crecer de verdad. Y cuéntame en los comentarios si llegaste hasta el final. Escribe ahí, este mensaje era para mí. Quiero ver quién realmente está comprometido con cambiar de etapa. Y antes de irte, mira el video que está aquí al lado. Complementa exactamente lo que hablamos hoy. Haz clic y continúa conmigo por allá, porque el siguiente paso empieza ahora.